En este video vamos a resolver el problema 1214 del problemario de Harry-Ossens. En este caso se trata de un hexaedro o cubo en el que se nos da el punto Q. En este caso vamos a resolver el 1214A. Se nos da el punto Q con coordenadas completamente determinadas y la recta D también con coordenadas completamente determinadas. Se nos pide dibujar en firme un cubo sabiendo que Q es el centro de una de sus caras y que la cara opuesta a esa tiene una diagonal sobre la recta D. Bien. Entonces vayamos a GeoGebra para ubicar los puntos en el espacio. Vamos a GeoGebra, ponemos esto a la vista y abrimos vista, cerramos la vista algebraica, abrimos la vista 3D, cerramos la vista gráfica y abrimos la barra de entrada. Nos alejamos por la escala con la que vamos a trabajar y ubicamos al punto Q, 75, 50, 55. Lo identificamos acá con etiqueta visible. ¿Ok? Vamos a apagar el plano horizontal. Para este ejercicio no lo vamos a necesitar. Y vamos a ubicar ahora a los puntos de la recta. El primer punto de la recta sin nombre es 0, 135, 115. Y el segundo punto de la recta D es, también sin nombre, 210, 40, 60. Y dibujamos la recta D. ¿Ok? Ahí tenemos a la recta D y al punto Q. De acuerdo. Volvemos a mostrar el enunciado y vamos a razonar un poco la resolución de este problema. Se nos pide dibujar un cubo sabiendo que Q es centro de una de sus caras y que la cara opuesta a esa tiene una diagonal sobre la recta D. Voy a dibujar un bosquejo para mostrar un poco qué es lo que se nos está diciendo, para de forma didáctica resolver el problema. Entonces vamos a buscar en la vista gráfica 2, acá, y voy a dibujar un cubo. Me voy a alejar para tener un poco la escala que tenemos en la parte tridimensional y dibujar un cubo a mano alzada. Sería con segmentos, podría ser así. Bien, este es un cubo a mano alzada que nos permite representar como una especie de bosquejo, ¿no? Ahora vamos a poner estos puntos así, así y así. Bien, y recordemos entonces que el punto Q es centro de una de sus caras. Entonces yo voy a decir que el punto Q es el centro de esta cara, que sería este polígono. Vamos a decir que es esta cara del cubo que tengo acá. Entonces, el centro de esa cara lo encuentro a través de dos diagonales de cara. Vamos a dibujar esto aquí así. Y si encuentro la intersección entre las dos diagonales de cara, esa intersección es el centro de esa cara naranja que estoy dibujando allí. Bien, ese sería el punto Q. Y luego, veamos el enunciado, la recta D es diagonal de la cara opuesta. Ok, entonces veamos acá. La recta D es diagonal de la cara opuesta. Voy a moverme acá un poquito y ver que si tengo esta cara acá, tendría esta otra cara. Vamos a cambiar el color a verde. Esta cara verde sería la cara opuesta a la cara naranja. Y la recta D es una diagonal de esta cara, que es opuesta a esta cara naranja. Vamos a dibujar esa recta como por ejemplo esta recta de aquí a acá. Bien, esta es la recta D en mi bosquejo y este es el punto Q en mi bosquejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el bosquejo, representar los elementos del enunciado. Ya acabamos de presentar al punto Q aquí. Vamos a llamar a este punto por su etiqueta. Vamos a cambiar acá por su rótulo, perdón, al punto Q como rótulo, no como nombre de punto. ¿Ok? Y a este sería la recta D, también como rótulo. Acá, en rótulo, vamos a poner que es la recta D. Y cerramos. ¿Ok?
esta sería la recta D. Vamos a ver que la etiqueta sea visible, que las propiedades me muestre el rótulo. Bien. Ok, entonces esta es la recta D y este es el punto Q. ¿Qué podemos determinar acá? Tenemos un punto y una recta en el espacio. Ese punto y esa recta representan un plano. Vamos a dibujar ese plano acá en 3D con el comando plano. Tocamos el punto, tocamos la recta y ahí tenemos el plano QD. Ese plano QD contiene una parte del cubo. El truco es identificar cuál parte del cubo. ¿Dónde está D aquí? Sería esta recta. ¿Y dónde está Q aquí? Aquí. Entonces, ¿qué plano representa a esta recta y a este punto? Podemos ver acá, voy a usar acá el comando polígono otra vez, para representar a este plano rojo, que sería el plano de la sección principal del cubo, que contiene a dos diagonales de cara, dos aristas y dos centros de cara. Este sería otro centro de cara. Vamos a dibujar aquí el punto medio de este y sería el otro centro de cara, que voy a llamar P. Aquí en este lado como etiqueta. Lo voy a llamar como P en su etiqueta. Vamos a ver acá, botón derecho, propiedades, acá, P como etiqueta. Chévere. Etiqueta visible. Ok. Vamos a corregir acá, que sería el rótulo P y que me muestre el rótulo. Ok. Cierro y ahí está. Este es Q y este es P. Esta es la recta D. Aquí podemos verlo. Entonces, ¿qué podemos reconocer de esto? Que esto es un rectángulo QD. El plano QD contiene al rectángulo de la sección principal del cubo. Ese es un rectángulo conformado por arista y diagonales de cara. Entonces, em, si trazamos una perpendicular a la recta D por el punto Q, vamos a tener una intersección. Y aquí este punto lo vamos a llamar P. Renombrar P. Ok. Entonces, notemos que este punto P sería este punto P, que es el centro de la otra cara. Es decir, que esa recta que acabo de dibujar sería esta recta. La recta perpendicular a la recta D que pasa por Q. La recta perpendicular a la recta D que pasa por Q. Bien, entonces, esta distancia QP, ¿a quién corresponde? Al tamaño de la arista. Pueden ver que la distancia entre los centros de dos caras opuestas representa el tamaño de la arista de un cubo. Entonces, si ese es el tamaño de la arista de un cubo, yo lo que quiero es encontrar en D en la distancia, esta distancia y esta distancia. Y aquí podemos ver que estas dos distancias corresponden a las medias diagonales de la cara de un cubo. Entonces, para encontrar el tamaño de la media diagonal de las caras de un cubo y con eso encontrar los vértices de la sección principal ubicados en las diagonales, necesito dibujar el cuadrado que corresponde a la cara del cubo. Ese cuadrado que corresponde a la cara del cubo, yo lo puedo dibujar acá. ¿Qué puedo hacer? Yo conozco la distancia QP que corresponde a la arista. Entonces yo puedo dibujar acá un segmento de longitud dada, de longitud QP, acepto, y con esto, que sé que es el tamaño de la arista del cubo que me interesa, con esto puedo dibujar un polígono regular. Aquí me equivoqué. Polígono regular con esta distancia de 4 vértices y ese cuadrado que surgió es la cara del polígono del cubo que me interesa. Pero yo dibujé esto para conocer cuánto vale la media arista. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el centro de este cuadrado y con eso dibujo la media, encuentro que esta distancia de aquí a aquí es el tamaño de la media arista. Con entender cuál es el nombre de este punto y cuál es el nombre de este punto, ya sé que la distancia SO es el tamaño de la media diagonal de un cuadrado de lado UP. Entonces, esa distancia de aquí a acá sería la distancia de aquí a acá y de aquí a acá para encontrar los vértices del cubo sobre la sección principal, es decir, sobre las diagonales de cara. Entonces, dibujemos una circunferencia aquí en 3 dimensiones.
Dibujemos una circunferencia centro radio dirección. Centro P, dirección el plano de la sección principal y radio SO, que es la distancia de la media diagonal. Aceptamos, le bajamos el grosor a esa circunferencia que es auxiliar. Vamos a bajarle el grosor a esta recta. Ok, y entonces esta distancia de aquí a acá es media diagonal. Intersectamos, intersectamos la recta con la circunferencia y nos da que estos dos puntos serían los vértices del cubo en la diagonal del cubo, en la diagonal de cara. Entonces, ya aquí lo que queda es reconocer que esta recta de aquí a acá tiene que contener al centro. En este caso no lo contiene porque está mal dibujado el cubo, está deforme. Pero vamos a corregirlo acá un poquito y vemos que el centro de la cara también contiene a una recta perpendicular al plano de la sección principal que contiene a la otra diagonal de cara de esa cara, que contiene al centro de cara P. Entonces, eso me lleva a dibujar una recta perpendicular al plano de la sección principal por P. Esa recta perpendicular sería esta recta. Y lo que me queda es dibujar una circunferencia de radio media diagonal, pero en la cara, cuyo centro es P. Entonces, esa cara cuyo centro es P sería aquí. Tendríamos que dibujar una circunferencia eje punto, tomando como eje esta recta que es perpendicular a la cara cuyo centro es P y y punto uno de los vértices. Y allí salió la circunferencia. Voy a volverla a indicar así. Sería que tenemos esta recta como perpendicular, que sería esta, perpendicular a la cara cuyo centro es P. Y entonces lo que tendríamos que dibujar es una circunferencia eje punto. El eje de la circunferencia sería esa recta que contiene los dos centros de cara. Y el punto sería esta misma distancia PQ, que es la diagonal, la media diagonal. Y con esa distancia, con esa circunferencia, intersectamos a esta diagonal también de cara con la circunferencia de radio media diagonal y allí tengo un cuadrado. Si se fijan, este polígono que voy a dibujar acá, bueno, rojo, azul oscuro, vamos a aumentarle la oscuridad a ese azul. Ese polígono que voy a dibujar acá tiene que ser un cuadrado cuya arista mide PQ, ¿ok? Entonces, ¿cómo verifico? Primero verifico que efectivamente me resultó un cuadrado y podemos ver que esto mide 90 grados, así que sí es un cuadrado. Chévere. Y lo otro que voy a verificar es que esta distancia es arista, tamaño de la arista. Vamos a tomarlo así vemos que es 57,85 y aquí la arista es 57,85. Deshacemos eso y bueno, ya tenemos una cara del cubo. Para dibujar el cubo entero solo tenemos que tocar el comando cubo, tocar la cara, asegurarme de que estoy tocando solamente la cara, la superficie de una de las caras por el lado que quiero que se proyecte el cubo y allí está el cubo. Vamos a aumentar la oscuridad del cubo y allí podemos ver al cubo dibujado y notar que está correcto en la medida en que el centro de la cara Q coincide acá. Fíjense, coincide acá con esta diagonal y con esta otra diagonal. Es decir, que el cubo está correctamente dibujado. Bien, con esto termina la resolución de este problema, bastante sencillo, con base en los datos de un bosquejo realizado en el mismo GeoGebra. Ok.